Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, enseñando verdades bíblicas que transforman vidas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Buenas noches y es un placer tener a todos de vuelta con nosotros nuevamente y pueden ir abriendo en Hechos capítulo 15. Ahora, para aquellos de ustedes que han estado viendo en televisión, se darán cuenta de que dejamos el capítulo 24 de Génesis, cuando estábamos estudiando el llamado de una novia para Isaac, por virtud de Abraham el padre, recuerden, enviando a su siervo a un país lejano para conseguir una novia para su hijo. Y luego nos alejamos de Génesis durante las últimas semanas para mostrar cómo Dios el Padre ha enviado al Espíritu Santo para llamar a una novia para el Hijo. Y naturalmente tenemos que ir al Nuevo Testamento para retomar eso. Así que eso es de lo que estamos en el proceso de hacer durante las últimas semanas y probablemente 3 programas más y luego volveremos nuevamente al capítulo 25 de Génesis. Ahora nuevamente me gustaría dirigirme a la audiencia de televisión y cómo les agradecemos por sus cartas, sus amables comentarios, y las personas de producción aquí piensan que debería compartir un par de estas. Así que si me lo permiten, leeré un par de estas, al menos extractos. Querido Les, tuve la suerte de encender el canal 47 para escucharte hace unos 2 meses. Esta ha sido la explicación más esclarecedora de la Biblia que he tenido. Tengo 82 años y había perdido mi interés, pero ahora está comenzando a... Siempre digo que escucho y escucho las lecciones repetidas y también pido a muchas personas que escuchen tu programa. Eso fue de un caballero anciano. Y aquí hay otro de una pareja que escribe: disfrutamos de sus sesiones de estudio bíblico en televisión, ver al Espíritu. Trabajar en tu vida imparte una bendición en nuestras vidas. Ahora te agradecemos por todas estas cartas y a través del medio de la escritura de cartas descubrimos que hay algunas preguntas y voy a intentar responderlas rápidamente antes de entrar en Hechos. Y número 1, sí, pagamos por nuestro tiempo en televisión. Ahora nunca mencionamos dinero en este programa. Esa fue una estipulación que hice cuando comenzamos, que nunca pediría dinero, y se cuestiona si debemos pagar por TV. Sí lo hacemos. Segunda pregunta, y la respuesta es no. Nadie nos patrocina, nadie nos respalda. Dependemos estrictamente de los dones del pueblo de Dios. Y número 3, tus donaciones son deducibles. Estamos debidamente registrados con el Servicio de Impuestos Internos y cada vez que desee tener un estado financiero de nuestro ministerio, puede solicitarlo y estaremos más que felices de enviarle uno. Y durante el año que hemos estado al aire, nunca hemos estado en números rojos. Pero por otro lado, nunca hemos tenido más de $500 en números negros. Así que para mí, eso es solo una señal de que Dios ha estado con nosotros. No estamos aquí para construir un gran negocio. Y si alguna vez terminamos con un superávit, tenemos otras estaciones que están esperando nuestro programa. Y cuando los fondos estén disponibles, nos expandiremos. Entonces, más que nada, cómo anhelamos las oraciones de todos, porque como he descubierto a lo largo de los años, cuando te lanzas al frente en el servicio del Señor, la artillería de Satanás se vuelve impresionante. Y así lo hacemos, simplemente anhelamos sus oraciones, así como su apoyo, y les agradecemos por sus cartas. Tenemos muchas, pero son preciosas para nosotros. Las leemos todas 2 o 3 veces, créanme. Muy bien, ahora volvamos a nuestro estudio, Hechos capítulo 15. Ahora recuerden que las últimas semanas mostramos cómo el programa del Antiguo Testamento, tal como se expone en el Salmo capítulo 2, nunca dio la más mínima pista sobre estos 1900 y tantos años de lo que llamamos la era de la Iglesia. Simplemente no está allí. El programa del Antiguo Testamento predijo la llegada de la nación de Israel, por supuesto, en virtud del pacto abrahámico, y cómo
vino el Mesías y lo rechazaron, lo crucificaron, y luego después de eso debía venir la tribulación, ese horrible período de 7 años del que se habla en Daniel, y luego Cristo regresaría y establecería su reino. No hay mención de la iglesia en absoluto, pero como hemos estado señalando, justo cuando parecía que la rebelión alcanzaba su punto máximo bajo Pablo de Tarso, Dios salvó al principal rebelde por gracia en el camino a Damasco. Y así hemos estado recapitulando todo eso, y luego recordarán que cuando estuvimos juntos, en el último programa en Hechos capítulo 15, señalé cómo los creyentes judíos en Jerusalén se habían alterado por el hecho de que Pablo y Bernabé estaban trayendo gentiles a la iglesia allí en Antioquía, y en consecuencia enviaron hombres de Jerusalén para investigar, y de hecho era cierto, y causó tanta consternación que solicitaron que Pablo y Bernabé bajaran a Jerusalén, y lo llamarlos a la alfombra porque estaban trayendo gentiles y ofreciéndoles la salvación de Dios. Quiero decir, eso era simplemente anatema para el judío de esa época. Y luego recuerdan que en nuestros momentos finales mostré cómo Pedro había estado en silencio durante toda la primera parte de esta gran controversia en Hechos capítulo 15, hasta que finalmente, soberanamente, Dios le recordó lo que había experimentado 12 años antes, cuando había ido a la casa, recuerdan, de Cornelio. Y siempre enfatizo el hecho de que Pedro, el buen judío que cumplía la ley, realmente no quería ir a Cornelio. Siempre lo expongo como marcas de talón en la arena desde Jopa hasta Cesarea. Pero Dios lo forzó para esta situación aquí, porque si Pedro no hubiera tenido esa experiencia de ver a los gentiles salvos en el capítulo 10 de los Hechos, dudo mucho que hubiera defendido a Pablo aquí en el capítulo 15. Y si Pedro no hubiera defendido a Pablo en el capítulo 15, el cristianismo habría parado. Pero Dios en su soberanía no iba a permitir que eso sucediera. Entonces Pedro, versículo 7, ahora capítulo 15, cuando había habido mucha disputa, estoy seguro de que esto fue más tarde, después de que la reunión había comenzado. Finalmente Pedro se levantó y les dijo: hombres y hermanos, ustedes saben que hace un buen tiempo, y recuerden, siempre he dicho que fue hace 12 años, hace un buen tiempo, Dios eligió entre nosotros que los gentiles, recuerden la casa de Cornelio, que los gentiles por mi boca oirían la palabra del evangelio o las buenas nuevas y creerían. Y luego baja al versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios para poner un yugo sobre el cuello de los discípulos, es decir, esos creyentes gentiles en Antioquía que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Ahora esa era la ley. Y Pedro, de todas las personas, enfatiza el hecho de que era una carga, era un yugo. Y entonces, versículo 12. Entonces toda la multitud, es decir, esa multitud de judíos reunidos allí en Jerusalén para considerar esta cuestión de si los gentiles pueden tener acceso al Dios de Israel, guardaron silencio, porque cuando Pedro habló lo respetaron, guardaron silencio y escucharon a Bernabé y Pablo declarando los milagros y maravillas que Dios hizo entre los gentiles. Ahora, versículo 13, después de que guardaron silencio, Santiago ahora siempre debe ser un buen estudiante de las Escrituras. La mayoría de las personas leen eso y automáticamente piensan que era el Santiago de Pedro, Santiago y Juan, pero no lo era. Ese Santiago, que era uno de los 12, había sido decapitado algún tiempo antes, y este Santiago ni siquiera era un creyente durante el ministerio terrenal de Cristo. Él era uno de los otros hijos de José y María. Lo llamamos medio hermano de Cristo. Y lo sorprendente es que en este momento Pedro ya no es el principal portavoz. Ahora, cuando estudiamos el libro de los Hechos, ¿por qué siempre menciono eso? Que comenzando en los capítulos 1 y 2 de Hechos, Pedro, por supuesto, es el portavoz. Él es el moderador, él es el hombre principal. Pero para cuando llegamos a esta situación, Pedro ha estado sentado en un rincón sin realmente participar en toda la discusión, porque ni siquiera es parte de las ruedas ya, y ahora soberanamente
Dios lo sacude, lo lleva al frente y él hace su declaración entonces de que sí, de hecho, Dios le había mostrado que los gentiles podían ser salvos incluso como los judíos. Así que este Santiago ahora, quien es un moderador, simplemente muestra cuán lejos ha resbalado ya ese programa del reino, que Pedro ya no es el portavoz principal. Y Santiago dice, versículo 13 ahora, hombres y hermanos, escúchenme, Simeón, que es Pedro, ha declarado como Dios al principio visitó a los gentiles para sacar de ellos, en otras palabras, aquí y allá uno, no grandes multitudes, pero aquí y allá, Dios estaría sacando de los gentiles un pueblo para su nombre. Ahora, ¿quiénes son el pueblo? El cuerpo de Cristo, ¿ves? Los creyentes gentiles. Ahora, es cierto que puede haber judíos, pero en su mayor parte esta era de gracia ha llegado a los pueblos gentiles para sacar de ellos un pueblo o la novia. Ahora, si no te importa escribir en tu Biblia, simplemente escribe ahí que las dos palabras, un pueblo, son el llamado de la novia de Cristo, esa novia gentil. El Espíritu Santo ha estado trabajando entre predominantemente nuevamente los gentiles. Como dije, no vamos a dejar al judío fuera de esto por completo. Hay algunos, pero es predominantemente una novia gentil. Y luego el versículo 15, ahora observamos esto con cuidado. Y a esto, este llamado de un pueblo, y a esto, Santiago dice, concuerda con las palabras de los profetas como está escrito. Ahora, mira el versículo 16. Y siempre trato de decirles a mis clases, subrayen esas primeras dos palabras. Después de esto, ahora, ¿qué tienes? Tienes un marco temporal. Ahora no tienes un año, tienes algo que denota un factor de tiempo. Después de esto, ¿después de qué? El llamado de un pueblo para su nombre. Ahora, es tan fácil leer y no ver lo que lees, pero todo esto encaja si lo miras con cuidado. Santiago dice, sí, la profecía indicó que Dios llamaría a un pueblo para su nombre. Y cuando eso esté terminado, cuando eso haya concluido, después de esto, ¿qué va a hacer Dios? Reedificar o volverá a reconstruir el tabernáculo de David que ha caído. ¿Con quién trabajará? Su pueblo de pacto, Israel. Pero mientras tanto está llamando a una novia gentil. Ahora, para iluminarnos un poco más sobre eso, volvamos al capítulo 11 de Romanos. Romanos capítulo 11. Bajen al versículo 25. Ahora, para aquellos de ustedes que saben algo sobre Romanos 11, este es el capítulo donde Pablo ha estado trazando la analogía, recuerden, del injerto de un árbol. Ahora no sé mucho sobre injertos, pero tengo un horticultor en una de mis clases que ama hacer injertos y me mostró un ejemplo perfecto. De ello aquí hace unas semanas, donde había injertado nueces pecanas, y tomó una nuez pecana nativa ordinaria, la cortó, y luego injertó 2 o 3 variedades nuevas, y ahora podía mostrarme los resultados. Era increíble. Mira, tenía racimos de nueces pecanas tan grandes como mi puño. Eso es lo que puede hacer el injerto. Pero ahora él también explicó que si algún día quisiera cortar esos injertos y tomar otra rama de nuez pecana nativa, podría injertarla de nuevo, sin problema. Está bien, ahora eso es lo que Pablo está describiendo aquí en el capítulo 11 de Romanos en relación con la nación de Israel. Ellos eran el árbol nativo, pero después de tratar con la nación de Israel durante, casi 2000 años desde el llamado de Abraham, 1500 años bajo la ley, rechazaron y rechazaron hasta que finalmente, ¿qué hizo Dios? Él cortó esas ramas nativas e injertó a los gentiles. Y luego Pablo usó esa analogía. Si Dios pudo tomar una rama salvaje e injertarla,
¿Cuánto más fácil no será algún día para Él romper estas ramas injertadas y traer de vuelta lo natural? Y por supuesto, eso se refiere a su regreso para tratar una vez más con su pueblo de pacto. Está bien, ahora, a medida que avanzas por ese capítulo con toda esta descripción del injerto y demás, llegas al versículo 25. Y ahora Pablo escribe, porque no quiero, hermanos, que sean, ¿cuál es la palabra? Ignorantes. Ahora saben, tenemos que tener cuidado en nuestro uso del lenguaje. Podemos ser ignorantes y aún tener un nivel de inteligencia bastante alto, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede ser totalmente ignorante en una disciplina particular sin necesariamente tener un bajo coeficiente intelectual, porque la ignorancia se produce por una falta de enseñanza, una falta de aprendizaje. Y esa es la única razón por la que enseño. Todo lo que intento hacer es que la gente entre en el libro y salga de su ignorancia y vea lo que realmente dice este viejo libro. He dicho una y otra vez en este programa y a mis clases, no estoy interesado en convertir a un metodista en algo diferente a un metodista o a un presbiteriano en algo o a un bautista en algo. Esa no es mi estrategia en absoluto. Todo lo que queremos hacer es llevar a todos al lugar donde puedan estudiar la palabra de Dios por su cuenta, y como muchos de los miembros de mis clases, que son maestros de escuela dominical y diáconos y lo que sea, han descubierto, pueden regresar a su situación local y enseñar el libro a otros. Así que de todos modos, se le concede a Pablo aquí que no quiere que seamos ignorantes de este misterio o este secreto, este hecho que ha estado oculto incluso en las Escrituras. Otra de las cartas que recibí hace unas semanas, una dama había escrito desde algún lugar aquí en Oklahoma que lo primero que obtuvo de mi enseñanza fue que, de hecho, la iglesia estaba oculta hasta que fue revelada. Bueno, sabes, leo algo así y casi me da un ataque, porque esto es lo que quiero que la gente entienda. ¿Qué dice el libro sobre estas cosas? Muy bien, sigamos leyendo. Él dijo, no quiero que sean ignorantes de este secreto o este misterio, para que no sean sabios en su propia vanidad. Que aquí está el misterio, que la ceguera. En parte, ahora la palabra. En parte aquí significa no para siempre, sino por un periodo de tiempo. Ahora hay una buena ilustración de eso. Tenemos tiempo. Mantengan mano aquí, Romanos, y regresen conmigo al libro de los Hechos. Y eso tendrá que ser, supongo, en Hechos 13 o 14. Espero poder encontrarlo. Seguro que no tenía la intención de usar eso esta tarde, pero Pablo y Bernabé apenas han comenzado en el capítulo 13. Pablo y Bernabé apenas han comenzado su viaje misionero, y al despegar de Antioquía, el primer lugar donde se detienen, por supuesto, es la isla de Chipre. Ahora, lo creas o no, esta es una imagen profética de la nación de Israel. Aquí en Hechos, capítulo 13, cuando llegas al versículo 6, y cuando habían atravesado la isla, es decir, Chipre, llegaron a Pafos, una de las ciudades, y encontraron a un cierto hechicero, un falso profeta, un judío cuyo apellido era Bar Jesús, que estaba con el delegado o el gobernador del país, Sergio Paulo. Ahora, él es un romano, un hombre prudente que llamó a Bernabé y a Pablo y deseaba escuchar la palabra de Dios. Ahora entiendes el contexto. Este oficial gentil o líder político quiere aprender más sobre la palabra de Dios, pero su mano derecha es un judío, un hechicero, un falso maestro. Y así ahora, versículo 8, este judío, que también es llamado Elimas, el hechicero, se opuso a ellos. En otras palabras, trató de impedir que Pablo y Bernabé se acercaran a este delegado romano, buscando apartar al delegado de la fe. ¿Entiendes la idea? Está haciendo todo lo posible para mantener a este gentil alejado de la salvación. Versículo 9. Entonces Pablo, que también es llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y le dijo: a este judío, lleno de toda sutileza y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor.
Ahora, Pablo continúa, he aquí, la mano del Señor está sobre ti y quedarás ciego. Ahora míralo con atención, no verás el sol ni la cual luz del día. ¿Por cuánto tiempo? Por una temporada. ¿Ves? No por el resto de sus días, sino por un tiempo. Ahora, ¿de qué se trata esto? De la nación de Israel. En todas partes donde Pablo y Bernabé, y más tarde Pablo y Silas, iban en su viaje misionero. ¿Quién era su principal oposición? Los judíos, ¿ves? Y él bajó a Tesalónica. Y Pablo incluso dice que las mujeres deshonrosas se le opusieron, mujeres judías, ¿ves? ¿Y qué hizo Dios? Bueno, tú lo retomas ahora. Regresemos a Romanos. Romanos capítulo 11. Ahora regresemos al versículo 10 para seguir nuestra línea de pensamiento sobre Israel siendo cegado, así como Elimas. Ahora en Romanos 11, versículo 10, lo siento, que sus ojos sean oscurecidos. Ahora esto es de Isaías. Dios sabía que todo esto venía, y sin embargo nunca se había revelado hasta ahora que Pablo lo expone tan claramente, que sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y que siempre se inclinen sus espaldas, y luego continúa, como dije, en esa descripción de injerto. Pero bien, ahora volvamos al versículo 25. Nuestro tiempo está pasando tan rápido. Él dijo, no quiero que ignoren este misterio para que no sean arrogantes, que la ceguera en parte, ahora estoy de vuelta en Romanos capítulo 11, versículo 25, que la ceguera en parte o por un tiempo ha sucedido a Israel. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ahora, ¿qué es eso? Palabra de tiempo. ¿Ves? Nuevamente, no es un mes, día y año, sino un tiempo específico en el programa de Dios en que la ceguera va a cubrir a la nación de Israel espiritualmente hasta que la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Esa llamada de un pueblo para su nombre allá en Hechos capítulo 15, el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando el cuerpo de Cristo esté completo, entonces ese periodo de tiempo llegará a su fin, Dios removerá el cuerpo y retomará donde lo dejó con su pueblo de pacto, Israel. Ahora, hay un aspecto interesante en todo esto. Ahora, si regresan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Corriendo. Concurrentemente corriendo lado a lado hay dos grandes, llenados, así me gusta llamarlo, no solo el llenado del cuerpo de Cristo, también hay un llenado de la copa de la iniquidad de los gentiles o del mundo en general. Lucas 21. Ahora no tengo tiempo, pero en tu tiempo libre lee esos versículos 20, 21, 22, 23. Pero tendremos que, por falta de tiempo, saltar al versículo 24, donde Jesús está hablando, y les dice a los 12 y ellos, es decir, los judíos, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahora mira, esa es la pista en este versículo. No estamos hablando del regreso de Cristo, no estamos hablando de Armagedón, más bien estamos hablando de Tito en el 70 dentro de Cristo. Ahora recuerda, eso fue aproximadamente 40 años después del nacimiento y crucifixión de Cristo, y así Él está prediciendo lo que va a suceder, y sabemos que sucedió según la historia en el 70 después de Cristo. Cayó a filo de espada. Fueron sitiados por los romanos. Fue uno de los asedios más horribles en toda la historia humana. No tomaré tiempo para entrar en algunos de los detalles, pero fue horrible. De hecho, una de las cosas que hizo a los romanos tan viciosos cuando finalmente lograron escalar las murallas y derribar las puertas, fue que mientras esos soldados romanos subían por sus escaleras para sobrepasar la muralla, los judíos les echaban aceite hirviendo, y eso simplemente enfureció a los romanos, y así cuando finalmente entraron fueron despiadados. No tuvieron piedad, y eso es a lo que Jesús se refiere. Que caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Y ahora aquí está la parte crucial. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Cuál es la siguiente palabra? Hasta
ahí está esa palabra de nuevo. Viene un tiempo en que los gentiles ya no tendrán a Jerusalén bajo sus pies. Así que Jerusalén, dijo Jesús, será pisoteada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, si tengo tiempo, me gustaría poner esto en la pizarra, si puedo, como dos vasos concurrentes, si puedo llamarlo así, comenzando desde el 606 a.C. Ahora, eso es antes de la cruz, Nabucodonosor. ¿Recuerdas? Vino de Babilonia y también sitió la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y llevó a los judíos cautivos. A partir de ese momento, después del imperio babilónico, vinieron los medos y los persas, luego los griegos y luego los romanos, y hasta el momento en que Jesús habla, Jerusalén y Palestina habían sido invadidas por todos estos imperios gentiles, sucesivos, ahora incluso hasta nuestro tiempo presente de 1991, por ahí. Todo este tiempo, en su mayor parte, Palestina y los judíos han estado bajo el yugo del gentil, ¿no es así? Ahora, es cierto que en 1948 aparentemente se convirtieron en un estado soberano, pero ¿son realmente tan soberanos en la práctica? No realmente, no sobrevivirían ni un día sin el tío Sam. Y la riqueza que proviene de esta nación, aunque gran parte proviene del pueblo judío, pero aún así no son lo que se podría llamar un estado soberano, totalmente independiente de los gentiles. Ahora bien, desde el 606 a.C. hasta que Cristo venga, y no sabemos exactamente cuándo será eso, en su segunda venida. No estoy hablando del rapto de la iglesia, sino de su segunda venida a la ciudad de Jerusalén. Es cuando Jerusalén finalmente tendrá su paz, no hasta entonces. Pueden hablar de paz en Madrid o Washington, pero no habrá paz para Jerusalén hasta que el príncipe de paz regrese. Rápidamente, todo este periodo de tiempo, llamado los tiempos de los gentiles, es como llenar un recipiente con la iniquidad de los gentiles, corriendo concurrentemente con eso, desde algún momento justo más allá de la cruz hasta que el Señor saque a la iglesia, corriendo concurrentemente con este llenado de la iniquidad en los tiempos de los gentiles, está el qué. La plenitud de los gentiles que entran, un pueblo para su nombre, al que nos referimos entonces como el cuerpo de Cristo. Ahora ves cómo esos dos trabajan juntos tan bellamente. Mientras Dios está llamando al cuerpo, al mismo tiempo los gentiles están llenando su copa de iniquidad. Hasta que finalmente en la segunda venida regresemos hasta el Apocalipsis. Regresemos al Apocalipsis y obtendrás la imagen completa de cómo esta iniquidad se va a llenar. Apocalipsis capítulo 9, mientras el cuerpo está siendo llamado y estará lleno. También la copa de iniquidad. Y aquí está en Apocalipsis 9, versículo 21. Ni se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Tinta, Oklahoma, 74552 o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Feldick.